Bueno, muchísimas gracias, Iván, nuevamente. Caro, un placer estar aquí. Y realmente les quiero contar que estoy con un poquito el corazón ahí que me retumba en chiquitito, porque estoy un poquito nerviosa, pero yo sé que mis nervios vienen porque grandes cosas, como anunciado Iván, va a haber para Colombia. Y bueno, esto empezó ya en tu cortina, Iván, te quiero contar. Esa música que pusiste es algo que a mí me marca mucho porque muchas veces nosotros no nos imaginamos de que estamos dentro de un plan del Señor, ¿verdad? De que el Señor nos lleva en nuestra mano desde el momento en que nacimos. Así que les quiero contar que bueno, yo soy paraguaya, eh, nací aquí en la capital, en Asunción. Nací en medio de una familia relativamente acomodada. Ya tenía un papá, tenía una mamá, soy la hija del medio. Cuando mi mamá quiso el varón, vino mi hermano mayor, buscaron la niña y justo cuando buscaban la niña, bueno, llegué yo y al poco tiempo bueno, de nacer, nace mi hermana, la última de mis hermanas de padre y madre, con la que me llevo un poco más de un año. Eh, Como les comentaba, yo nazco en el momento en que mis padres querían a la niña, entonces yo era la niña de los ojos de mi papá, según me cuentan. Según cuentan, también tengo un parecido muy, muy pegado a la línea de mi papá, entonces yo era la mimada. Les quiero contar que, bueno, yo tenía más o menos 3 años, no, miento, sí tenía 3 años, mi cumpleaños es el 15 de enero. Aquí en Paraguay en enero es tiempo de vacaciones. Mi papá era abogado, entonces él cierra su oficina porque hay una feria judicial. Bueno, se van de vacaciones mi mamá y mi papá a otro país. En los planes de esas vacaciones estaba llevarnos a nosotros, pero bueno, Dios no quiso. Y nosotros, mis hermanos y yo nos quedamos al cuidado de mi abuelita. Y les quiero contar que yo cumplía 3 años el 15 de enero y el 17 de enero, en ese viaje que mis padres hicieron, mi papá fallece en un accidente automovilístico. Él fallece en el exterior. Yo les quiero contar que yo no tengo un recuerdo de mi papá, más que lo que me cuentan, ¿verdad? O que me contaban de niña. Y muchísimas veces yo en las noches, cuando estaba acostada, trataba de traer a mi memoria algo de mi papá, ¿verdad? Eh, Les quiero contar que yo no sé cómo me habrán dicho a mí que mi papá falleció, pero yo desde siempre y desde muy chiquita siempre supe de que yo tenía dos papás. Un papá aquí en la tierra, bueno, que estuvo conmigo hasta los 3 años y que el día de mañana me decían que yo lo iba a ver en el cielo, pero que tenía un papá mucho más grande aún que era el papá del cielo, que se llamaba Dios y que él me amaba. Entonces yo desde muy chiquita, mi abuelita, mi mamá, mi nana me hablaban de este papá del cielo. Entonces recuerdo que lloraba con mi nana, porque yo vivía con mi abuela y con una nana que nos crió, a mi hermana y a mí y a mis hermanos, ¿verdad? Y ellos desde muy chiquitita me introdujeron a una relación de intimidad con el Señor. Les quiero contar que mi mamá tenía 25 años cuando enviudó. Ella, cuando vuelve del exterior, vuelve obviamente viuda y se encuentra con la situación de que tenía 3 hijos que mantener. Un niño de 5, una que acababa de cumplir 3 y una que tenía año y medio. Entonces ella sale a trabajar en el rol de papá y mamá, ella era la proveedora, y mi abuela materna se muda a vivir con nosotros en la casa. Los recuerdos que tengo de ese tiempo de mi mamá son hermosos. Yo la recuerdo como una mujer alegre, como una mujer trabajadora, como una mujer muy emprendedora. También tenía su empresa, ella se autogestionaba, dedicaba tiempo a su familia. Y recuerdo que nosotros todas las tardes, y cuando digo nosotros me refiero a mi abuelita y a mis hermanos, esperábamos que mi mamá retorne a la casa porque sabíamos que algo lindo iba a pasar. Esto duró hasta que cuando yo más o menos tenía 8 años, mi mamá se enamora de una persona.
se enamora de una persona mucho mayor que ella. Y por primera vez empiezo a ver en mi casa gritos, mi mamá empieza a gritarle a mi abuelita, cosa que no había visto hasta ese momento, porque mi abuelita se oponía a la relación de mi mamá con este señor. Para no hacer larga esta parte de la historia, porque entiendo que tengo el tiempo limitado, les quiero contar que mi mamá se enamora perdidamente de esta persona. Recuerdo que en una Navidad ella nos llama y nos dice que ella no va a pasar con nosotros esa Navidad. Mamá trabajaba en las Navidades, pues tenía un comercio y era costumbre de que ella llegara tarde en la noche, ya para la cena de la Navidad. Nosotros estábamos esperando la cena preparada y bueno, lo cierto es que esa Navidad mi mamá no pasó con nosotros. Nos dice que ella estaba viajando, no sé a dónde iba y que a su vuelta las cosas iban a cambiar. Les quiero contar que esa fue una Navidad muy triste y fue la última Navidad que pasé con mi abuelita. Eh, Recuerdo que mi abuela lloró muchísimo, nosotros no entendíamos lo que pasaba, los hermanos, los chicos, éramos muy niños, pero sí, cuando llegaba el año nuevo, enero nuevamente, mi mamá esperó a que yo cumpla 8 años. Me hizo una fiesta de cumpleaños muy linda, que entre paréntesis fue mi última fiesta de cumpleaños con mis hermanos de niña. Y recuerdo que en- al poco tiempo de mi cumpleaños nos estábamos mudando de casa. En ese momento mi mamá ya había vendido la casa, había vendido su negocio, había vendido todo y se estaba mudando con esta persona. Dentro de los planes de esta persona no estaba para nada llevarla a mi abuela con nosotros. Recuerdo que en mi escala de prioridades, mi abuela era la primera persona en mi corazón, la segunda persona era mi nana y la tercera mi mamá. Pero recuerdo que cuando le pregunto ya a mi mamá por qué mi abuela no se mudaba con nosotros, me dice que bueno, que era por un tiempo nada más, que nos teníamos que acomodar a la casa nueva y que pronto ya iba a volver con nosotros. Me pedía un año de paciencia, recuerdo bien que usó ese tiempo, un año. Y yo al poco tiempo de mudarme a la casa nueva, con mi padrastro ya, con mi mamá, me di cuenta que ese año nunca iba a llegar porque no había lugar para la abuela. Y de repente uno de niño dicen que no entienden, pero les quiero contar que los niños entienden todo lo que hablan los padres. Yo recuerdo que de repente ya veía en la casa ciertos tratos de mi padrastro hacia mi mamá, reclamos, y siempre el reclamo era tu mamá por mi abuelita, que nunca mi padrastro tuvo una palabra gentil para mi abuela. Entonces ahí yo entendía ahí entendimos que ese año nunca iba a llegar. Les quiero contar que al poco tiempo de que mi mamá se muda con este señor, eh, mamá pierde todo, financieramente todo lo que teníamos, no teníamos, al poco tiempo nos quedamos sin casa, sin negocios, mamá se dedica a trabajar en la casa, cosa que ella nunca había hecho. Y era bastante caótica mi casa por esta situación y por todos los problemas económicos que empezamos a tener. Entonces, ya las palabras de gentileza que podíamos escuchar de vez en cuando de mi padrastro hacia mi mamá completamente se borraron y empezamos a ver tratos muy agresivos de mi padrastro hacia mi mamá. Recuerdo que la palabra más dulce que le decía era que era una inútil y mi mamá lo peor de todo es que se creía. Recuerdo que empezaron a haber gritos muy, muy fuertes. Los vecinos se enteraban de todo lo que pasaba en la casa. Entonces, recuerdo que al lado de mi casa, nosotros vivíamos en unas casas así chiquitas y eran todas casas una al lado de la otra en ese momento. Al lado de mi casa había una joven, hasta el día de hoy la recuerdo con mucho amor y tengo su rostro grabado en mi memoria, que me acuerdo que ella un día va a mi casa y nos habla del Señor Jesucristo y nos dice que cuando la cosa empezaba a ponerse fea en la casa no tuviésemos reparo, no tuviésemos vergüenza de ir a su casa. Y como era una murallita nada más que teníamos que saltar, yo recuerdo que más de una vez fui a la casa de esta vecina y esta vecina siempre me hablaba de que yo tenía un padre que me amaba, de que Dios era mi papá y de que para mí todo iba a estar bien.
de que tenía un futuro prometedor. Ella me hablaba a mí que era una campeona cuando en mi casa lo único que escuchaba eran palabras de que éramos unos inútiles, unos buenos para nada, de que no servíamos, el término era ni para tranca de puerta. Bueno, pasó el tiempo, recuerdo que un día mi padrastro va a, a mi dormitorio, yo estaba más o menos crecidita, estaba en la etapa de formarme, y empieza a manosearme, yo no entiendo lo que pasaba, pero sí me asusto, y lo que sí recuerdo puntualmente es que no sé cómo me escapé de esa situación y voy al dormitorio de mi nana, le cuento a mi nana, espero que amanezca, y al día siguiente de esto yo le cuento a mi mamá lo que había pasado, y mi mamá no me cree, me dice que bueno, que yo fantaseaba, que era una mentirosa, y eso me dolió en el corazón porque yo ya venía teniendo resentimientos en mi corazón hacia mi mamá, porque primero decía que ella le había preferido a un hombre antes que a su mamá, porque yo le veía a mi abuela sufrir por nosotros, nosotros somos sus únicos nietos, mamá única hija. Recuerdo que mi abuelita con la plata que tenía nos iba a esperar en el colegio porque ella no podía acercarse a la casa, ella tenía prohibición de vernos a sus únicos nietos. Nos llevaban golosinas, ropa, todo lo que podíamos necesitar como niños, y mi padrastro tiraba todo, o sea, no nos dejaba degustar un caramelo ni usar una prenda que mi abuela nos haya regalado. Y en contrapartida, nosotros, los hermanos, los hijos de mi mamá, vivíamos mal porque teníamos necesidades, vivíamos con ropa que nos daban las personas, mis tíos, a mi mamá se pasaba pidiendo ropa para nosotros para que pudiéramos vestir a los primos. O sea, todos nuestros parientes, digamos, sabían de nuestra situación muy precaria. Así, de esta manera, mi abuela recuerdo que se enferma muy mal y le da una, una locura senil. Mi abuela pierde la razón, pierde el conocimiento a raíz de toda la situación que vivía, y bueno, había que internarla en un lugar y no había dinero para internarla. Entonces, desde muy chiquitita, mi mamá nos enseñó a pedir, porque mamá, como les digo, era una familia acomodada acá en Paraguay. Entonces empezamos nosotros a ver con los tíos cómo podíamos pagar el asilo de mi abuelita, y recuerdo que nos tocaba ir a la casa de los tíos a pedir dinero para que, para que pudiéramos pagar el asilo de mi abuelita, ¿verdad? Eh, Así vivíamos. Entonces, cuando yo le cuento a mi mamá, otra cosa que no quiero pasar porque siento que tengo que hablar de esto, es que otra cosa que llenaba de amargura mi corazón era que cuando habían ciertos problemas en mi casa y ya la cosa subía de tono y mi padrastro se ponía muy agresivo, perdía el control, mi mamá se desmayaba, se caía en el piso y perdía todo conocimiento. Y en mi cabeza yo decía que mi mamá era una teatrera, que era una persona que no era capaz de defendernos a nosotros, sus hijos, que estábamos siendo en ese momento maltratados por este señor, porque muchas veces el maltrato no era solamente verbal, sino también físico. Era incapaz de defendernos, entonces ella se tiraba al piso. Y cuando todo había pasado, cuando ya las lágrimas se habían secado, cuando ya todo estaba bien, ella se levantaba del piso como si nada, y era como que ahí nada había pasado, y eso yo no podía entender, no podía entender. Bueno, les quiero contar que un día recuerdo que me tocó salir de esa casa. Eh, Unos tíos se hicieron cargo de nosotros, de los hermanos. Recuerdo con mucha tristeza, ya no con dolor, pero cuento esto para gloria del Señor porque más adelante van a saber. Recuerdo que un día salí de la casa de mi mamá, fui a buscar, mi tía me dejó en su casa, un día que fui a pedir dinero. Me acuerdo que fui a buscar las cosas de mi casa, ya mi hermano mayor no vivía en la casa de mi mamá, ya él había salido porque mi padrastro lo había querido matar, para que tengan una idea del grado de agresividad con el que vivíamos en mi casa. Eh,
recuerdo que una tía me dijo que yo no iba a volver a la casa de mi mamá. Y cuando fui a buscar mis cosas a la casa de mi mamá preparó mis pocas pertenencias en una bolsa de basura y me entregó y sin mediar palabras se dio vuelta y yo decía, así me entrega, o sea, ella sin problema, era como que se estaba deshaciendo de un problema. Al día siguiente mi hermana menor salía de la casa de mi mamá y así se desintegró mi familia. Mi abuela seguía enfermita, yo ya no tenía familia, yo decía que yo ya nunca más iba a poder compartir con mis hermanos, nada. Les quiero contar que para mí fue muy doloroso esa situación, salir de la casa de mi mamá. Yo me sentía, yo era huérfana ciertamente, yo sabía que no tenía un papá, ese sentido de orfandad siempre lo tuve muy presente en mi vida, ¿verdad? Porque recuerdo que quería que mi papá esté, que me defienda, y no tenía eso. Y cuando salí de la casa de mi mamá, ahí dejé, o sea, no solamente me sentía huérfana de padre, sino ya huérfana completamente. Sentía que ya mi mamá no estaba, era como que sentía una orfandad completa. Bueno, Dios fue hermosamente maravilloso conmigo. Me tocó vivir con una tía que es divina, hermosa, la amo. En el momento justo llegué a la casa de mis tíos, ellos me dieron orden en la casa, como les contaba, mi casa era un caos por donde mirabas. Yo prácticamente, o sea, no es que prácticamente, pasé a ser la hija mayor de esta familia. Mis tíos para mí son mis papás, los amo con todo mi corazón. Les quiero contar que ellos prácticamente me adoptaron, me dieron un lugar en el dormitorio de su hija, me mantuvieron, me compraban lo mejor. Mi tía se esforzaba por darme todo lo que yo quería, por todo lo que yo necesitaba. Y en mi corazón era una situación de que yo tenía que poder pagarle eso a mis tíos a como del lugar. Entonces yo no quería traerle problemas a ellos y yo lo único que quería era agradarle a ellos. Ellos para mí pasaron a ser mi salvación, mi todo. Les quiero contar que así pasó el tiempo, me fui a vivir a la casa de esta tía, entro a un colegio técnico, un colegio técnico de aquí del estado, porque yo quería estudiar una carrera, y voy a la especialidad de química industrial, y en este colegio técnico recuerdo que habían muchos jovencitos y muy pocas niñas, muy pocas jovencitas. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba era que yo toda mi vida, por todos los problemas, por todo el tema que tenía con mi padrastro, que quería abusar, que quiso abusar de mí, yo me sentía con una carga muy grande y recuerdo que yo me miraba al espejo y lo único que veía era algo feo, o sea, yo me sentía fea, me sentía sucia, no me quería, esa es la realidad, no me quería. Entonces, me acuerdo que cuando voy a este colegio técnico, entro a este colegio y bueno, como habían tan pocas chicas, porque éramos poquísimas chicas y eran más varones, resulta que era un tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces resulta que todas las chicas teníamos muchos pretendientes porque era así. Entonces de golpe pasé yo, había sido a no ser tan fea y empecé a tener pretendientes aquí, me empezaban a buscar los chicos, los varones, y para mí era una cuestión de que yo no le quería dar ningún dolor de cabeza a mi tío, a pesar de que ellos nunca me dijeron no a los noviecitos, en mi cabeza era como que si yo traía un novio o tenía alguna relación, ya era como que a mis tíos no le iba a gustar. Bueno, así pasó el tiempo. Recuerdo que un día empecé a tener una amistad con un muchacho. Este muchacho me pedía la dirección, me pedía mi teléfono, yo nada, no le daba nada, ninguna pista. Y un buen día, sin darme cuenta, tocan el timbre de mi casa y ¿quién estaba ahí? Estaba este muchacho. Este muchacho me acuerdo que llegó con la firme intención de conquistarme. Ahí él se enteró de toda mi historia, ahí él se enteró que yo no vivía con mis padres,
porque realmente muy poca gente sabía que mis tíos no eran mis padres, o sea, era como que yo tenía vergüenza de decir, yo no vivo con mis padres, yo soy una desamparada, eso es lo que yo tenía en mi cabeza, ¿verdad? Les quiero contar que este muchacho llega a mi casa un día, llega al tercer día, llega al cuarto día, y él es un estratega hasta el día de hoy, porque había sido la estrategia de este muchacho, era conquistarle a mi tía primero y después a mí, y eso fue lo que pasó. Un día recuerdo que ya teníamos 9 meses de visitas, no éramos novios, y me acuerdo que un día mi tía me dice, bueno, Marlene, yo creo que ya es hora de que empieces a tomarle en serio a este muchacho, a nosotros nos gusta. Y bueno, y recuerdo que más o menos mi tía me dijo, hacete su novia, y bueno, les quiero contar que nos hicimos novios. Yo ya estoy casada hace 25 años con él. Él es mi esposo, él es el amor de mi vida, y puedo decir. Eh, Tuvimos 5 años de noviazgo. En ese tiempo de noviazgo, yo, como les estaba contando, vivía en lo de mi tía, era la hija mayor, eh, todo muy bien, un noviazgo muy sano, muy lindo. Yo estaba en la carrera, estaba en la universidad, y recuerdo que cuando estaba ya terminando la universidad, este muchacho hace un negocio y mi tío le presta el dinero para el negocio. Y bueno, así ya en ese tiempo teníamos planes de casarnos, porque si hay algo que yo siempre quise es tener una familia. Yo quería mi casa porque yo vivía en una casa que no era mía. Por más de que nunca me dijeron nada, yo sabía que era como una cosa acomodada ahí. Yo dormía en una cama que no era mía. Yo quería sentir que yo pertenecía a, que yo tenía algo que era mío, mío, mío. Bueno, me acuerdo que, como les estaba contando, ya para ese momento teníamos planes de casarnos. Ya llevábamos 5 años de noviazgo. Y recuerdo que Fernando, se llama mi esposo, ahora le voy a poner el nombre, él es Fernando Zamudio. Fernando hace un negocio y resulta que pierde muchísimo dinero en ese negocio. Y yo me entero ya cuando la fecha del casamiento estaba avanzado, viento en popa, ¿verdad? Y me acuerdo que Fernando viene y me dice, mira, es ahora cuando no vamos a dar marcha atrás a esto, tenemos que casarnos porque yo necesito que nos casemos. Yo recuerdo que yo le dije que bueno, que yo la amaba y que quería empezar con él de cero, pero no de -10. Que yo no tenía problema de luchar codo a codo con él, pero en esta situación no, porque yo sabía que estaba muy fea la situación con él, económicamente hablando, ¿verdad? Me acuerdo que en 5 años fue la única vez que él me dijo, si vos no me decís que sí ahora, nunca más me ves la cara. Entonces yo recuerdo que así fue que le dije que sí, que me iba a casar, pero con la promesa de que él iba a arreglar toda la situación pronto, de que para el momento de la boda él ya iba a tener todo resuelto, sus problemas financieros. Y así me caso. Tuvimos una linda boda, todo muy lindo. Y bueno, nos casamos, empieza una nueva historia ahí. Éramos muy jóvenes los dos. Eh, Me acuerdo que al poco tiempo yo me entero de que realmente las cuentas seguían. Mi esposo estaba desempleado, no podía conseguir trabajo por todas las deudas que tenía, y la que mantenía la casa, la que llevaba el sustento al hogar era yo. Yo ya estaba profesional, ya trabajaba en una empresa grande. Y recuerdo que para mí eso fue frustrante. Empecé a verle a mi esposo ya no como el príncipe azul, sino como el sapo. Ese es mi príncipe. Pasó algo al revés. Normalmente la princesa le besa al sapo y se hace príncipe. Yo le tenía a mi príncipe que de golpe se hizo un sapo porque me había mentido, porque no me daba lo que yo quería, porque me sentía frustrada por todo lo que estaba viviendo. Yo recuerdo que trabajaba con chicas que conocía, que nos conocíamos en la universidad. Yo ya era jefa de un departamento y yo era como que quería cosas que no podía lograr. Yo veía que mis compañeras se podían comprar el auto, que yo no podía, que tenían la casa, porque ya estaban casadas, que yo no tenía. Y eso a mí se fue dando muy rápido y empecé a sentir algo
que fue bastante nuevo para mí, que era el tema de la envidia, la frustración, el amor al dinero, todo ese tipo de cosas empecé a experimentar en ese momento. Recuerdo que un día, en medio de ese problema, me quedo embarazada mi primera hija. Yo les quiero comentar que cuando Fernanda nació, nosotros no teníamos para el pañal, nosotros no teníamos para la leche. En ese momento vivíamos en la casa de mi suegra y era mi suegra la que nos ayudaba con el pañal y la leche porque lo que yo ganaba no daba con todas las cuentas que teníamos. Y Fernando seguía sin trabajar. Él siempre muy emprendedor, buscaba qué hacer, pero no hallaba, no, era como que no le daban la tecla porque la situación que tenía financieramente hablando no ayudaba. Recuerdo que cuando María Fernanda nace, yo la tenía en mi brazo y nosotras las mujeres somos un poco fatalistas. Yo les quiero contar que yo era en la lista la campeona de todas las fatalistas. Recuerdo que cuando Fernanda nace, yo la tengo en mi brazo cargadita y en mi mente yo decía, ¿cómo la voy a mantener? ¿Qué le voy a dar si no tengo ni para el pañal? ¿Cómo voy a pagar el colegio? Yo ya estaba pensando, ¿verdad? No voy a poder darle una educación, o sea, todo eso yo ya estaba pensando y tenía exactamente una hora de nacida mi hija. Bueno, les quiero contar que Dios fue hermosamente bueno en ese momento con nosotros. Mi suegra, que vivía con nosotros, tiempo después empieza mi suegra siempre fue una mujer muy pegada a Dios, muy pegada al Señor, y ella empieza a hacer unas, unas oraciones y me dice, Marlene, ¿por qué no te unís a mí y vamos a orar todas las tardes para que Fernando consiga un trabajo? Y como les estaba contando al principio, yo de muy niña conocí al Señor. Ya me habló mi abuelita, ya me habló mi nana, me hablaba mi vecina, pero era como que en ese momento Dios estaba muy lejos de mí. Yo me acordaba de Dios y del Señor tal vez en Semana Santa, en las Navidades, pero yo no le tenía para nada a Dios ahí. Él no era en ese momento mi primera opción. Sin embargo, ya de niña, cuando teníamos todo el problema en la casa de mis padres, de mi mamá, él, era como que yo sentía la protección de Dios en ese momento y Él era mi opción, mi única opción. Cuando habían esos problemas, yo sabía que Dios estaba a mi lado. Es más, hasta les puedo decir que sentía la presencia de mi papito amado ahí. Bueno, les cuento que cuando mi suegra me dice esto, ahí me acordé de que cuando yo era niña ya tenía una relación con el Señor y le digo a mi suegra, ok, hagamos. Y empecé yo a pedirle a una hora determinada, en acuerdo con mi suegra, por Fernando, clamaba porque el Señor haga algo en nuestra vida. Y Dios no se hizo esperar, Iván y Caro. Les quiero contar que al poco tiempo Fernando consiguió un buen trabajo. Al poco tiempo ya teníamos la casa que yo quería. Al poco tiempo él empezó a trabajar muy bien. Al tiempo teníamos el auto, teníamos absolutamente todo. Yo empecé a ascender en la empresa en la que estaba, ganaba muy bien, trabajaba muy bien, era muy reconocida en una empresa multinacional en la que trabajaba. Eh, bueno, todo bien, y ahí empezamos de alguna manera con mi esposo, porque siempre los humanos buscamos problemas en donde no hay. Entonces los problemas que ahí teníamos era quién ganaba más, era quién gritaba más fuerte. Él me acuerdo que me decía, hace esto, yo le decía que no. O sea, siempre estábamos como pulseándonos por quién tenía la última palabra. Y un día me invitan a un retiro de pareja. Yo tenía una compañera de trabajo que nos conocía y veía cómo nos manejábamos en la casa. Y nos invitan a un retiro. Y por primera vez en ese retiro es como que me cae como una ficha de lo mal que estaba haciendo yo el trabajo de madre, porque yo trabajaba todo el día. Para mí el trabajo era como un Dios que tenía. Yo tenía que sobresalir. Yo estaba en una carrera que no entendía para dónde iba. Yo quería sobresalir, yo quería ser la campeona, yo quería
quería demostrarle, no sé a quién, que yo podía. Me acuerdo que en ese momento empiezan a hablarnos de dar el lugar al esposo en esa reunión. Y es como que mi película, me pasa mi historia como en una película. Y yo digo, si bien yo no le estoy abandonando a mi mamá, a mis hijos como mi mamá me abandonó a mí, yo sí le estoy abandonando porque le dejo a mi hija con mi suegra. Mi hija no me conoce. Era una relación de fines de semana con mi hija, porque yo trabajaba todo el día, vivía cansada, no tenía fuerzas para otra cosa que no sea dormir. Mi esposo requería ciertas cosas de mí y yo esas ciertas cosas a veces le daba, a veces no, porque estaba muy cansada. Tenía ya en ese momento 2 hijos más, son mis 2 varones, y Marcelo empezaba a tener, mi hijo, el del medio, empezaba a tener problemas de aprendizaje en el colegio. Martín era recién nacido. Recuerdo que teníamos psicólogas y las psicólogas me decían que Marcelo tenía un problema de que no se sentía amado, de que tenía un síndrome de abandono, y yo no entendía por qué, porque en mi mente yo era muy buena madre. Y en ese retiro recuerdo que era como que ahí Dios me habló y me hizo ver todo lo que estaba haciendo mal. Entonces, yo recuerdo que ahí llego, salgo del retiro y le digo a mi esposo que yo quería ser mamá, que yo quería ser esa mamá que yo no tuve para mis hijos. Y en ese momento me acuerdo que Fernando me dice renunciar. Yo llevaba 10 años en esa empresa, yo ya estaba en un cargo importante y no recuerdo ni cómo, pero un día me decidí y presenté mi renuncia a esa empresa. Salgo. Fernando me dice que que él ya estaba en condiciones de mantener la casa y ciertamente era así, él ya tenía su empresa. Pero para no hacer largo todo esto, Dios no se queda. Cuando Él te llama y te busca. Y una manera para nosotros fue que no entendíamos, no queríamos entender en realidad. Y entonces cuando yo renuncio, ahí Fernando se queda como, o sea, como el que traía todas las cosas materiales a la casa. Y recuerdo que eh, en ese tiempo pasa algo, la empresa que tenía Fer quiebra por una situación que había pasado y ahí empezamos nosotros a conocer a un Dios maravilloso. Y digo cómo, porque recuerdo que en medio de ese pozo en el que nos encontrábamos, de vuelta el Señor nos tira una piola y nos dice aquí estoy o me buscan y nos invitan ahí en ese pozo, en esa piola que nos tiran, nos invitan a una reunión, a Fernando y a mí a una reunión en donde nos empiezan a hablar de testimonios, nos empiezan a decir que bueno, que había una solución para nosotros, que Dios que podía darnos todo. Y yo les quiero contar que yo primero llego a una reunión deshecha completamente, sin esperanzas, porque cuando yo en ese momento tenía un negocio y cuando Fer se queda sin posibilidades de mantener la casa, nosotros vivíamos de lo que el negocio daba. En ese negocio me entran a robar 3 veces y cuando yo llego a esa reunión fue el día en que me entraron a robar por tercera vez. Y ese día fue un día terrible porque entraron 3 personas armadas al negocio, cubiertas. A todos los clientes le tiraron cuerpo al piso. Y recuerdo que fue horrible, pero todos se llevaron, todo el negocio. Pues le pusieron rueditas al negocio y se llevaron la caja, todo. Yo recuerdo que ahí yo dije, ¿de qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo vivía de lo que el negocio daba. Fernando en ese momento estaba en un estado de depresión. Les quiero contar que en ese momento me invitan a la reunión y empiezan a decirme las chicas que todo iba a estar bien, que, que Dios iba a hacer cargo. Y yo recuerdo que ese día, en mi corazón y en mi mente, yo decidí creerle a Dios. Y le dije, Señor, aquí yo te entrego absolutamente todo, mis planes, mis pesos, todo, hace conmigo lo que querés,
y me rendí en sus brazos. Me rendí tanto que yo no dormía. Me acuerdo que ese día llego a mi casa, Fernando estaba en la casa, y cuando me ve me dice, ¿qué tenés? ¿Dónde te fuiste? ¿De dónde venís? Y yo le miro y me dice, tenés algo especial. Tus ojos brillan de una manera diferente. Entonces ahí le cuento lo que había pasado, que me habían invitado a una reunión, que habían orado por mí y de que me habían presentado a un amigo. Y por primera vez me plantearon la figura de un amigo, porque yo siempre le tenía a Dios, como les estaba contando, como un Dios, como un padre con el que yo no me podía relacionar, porque el ejemplo de padre que yo tenía aquí en la tierra no era bueno. Yo no tenía una autoridad en la casa de mi mamá, porque mi padrastro era terriblemente malo. Yo no sabía cómo relacionarme con un padre. Cuando yo voy a vivir a la casa de mis tíos, yo le veía a mi tío con admiración, pero en el fondo de mi corazón yo sabía que él no era mi padre, yo no sabía cómo llegar a mi tío. Entonces yo lo veía a él como mi tío, como mi ejemplo, pero no sabía cómo relacionarme con él como padre. Entonces, por más de que yo sabía que Dios era mi padre, yo no me podía relacionar con un Dios, porque aquí en la tierra yo no tenía esa fórmula. Entonces, cuando a mí me hablan de que Jesús, mi amigo, porque me presentan al amigo que estaba conmigo, que podía cambiar mi vida, que podía darme paz, yo dije, wow, nunca lo pensé como un amigo. Entonces le quiero contar que esa noche me hicieron repetir una oración que ya al final les vamos a hacer repetir. Y esa oración para mí fue una llave que empezó a abrirme un abanico de posibilidades nuevas. Empecé a tener una sed de buscar al Señor. Quería agradarle a Él. Les quiero contar que con mi esposo empezamos todos los días en mi casa. No había manera de traer el sustento, porque como les digo, yo no tenía plata, Fernando estaba en depresión. Y el primer milagro que pasó fue que me dijeron en esa reunión, pedí lo que quieras. Y yo me acuerdo que lo único que quería era deshacerme de ese negocio, porque para mí ya el tercer robo fue muy feo y dije, Señor, yo ya no me animo. Entonces pedí vender ese negocio y le dije, Señor, pero yo quiero vender a un buen precio. Entonces le digo a las mujeres, quiero vender a un buen precio, y me dijo, ponele el precio ahí, pon el precio que querés por ese negocio y vamos a orar. Yo recuerdo que le puse en el papelito, quiero vender el negocio y quiero tanto por este negocio. En la semana yo tenía 7 compradores. Les quiero contar que vendí el negocio en la semana al precio que yo pedí. Eh, y eso para mí fue, wow, el primer milagro. Y fue como que, era como que el dulcito que el Señor me estaba dando para mostrarme de que con Él realmente yo solamente tenía un camino y era para arriba. Entonces empecé a creerle al Señor. Me acuerdo que con Fernando nos levantábamos, orábamos y todos los días clamábamos por la provisión. Dios fue increíblemente maravilloso con nosotros porque nos hizo ver su cuidado. Él ahí se manifestó como ese padre que provee, como ese padre que ama, como ese padre que abraza. Porque yo recuerdo que lo primero que le decía es, yo sé que vos sos mi papá, porque a mí de chiquitita me dijeron que yo tenía un papá en el cielo. Pero yo te quiero sentir como papá. Le decía, yo necesito sentir ese abrazo de papá que toda mi vida quería. Y les quiero contar que en una noche yo pude sentir el abrazo del Padre ahí en el suelo de mi habitación, llorando. Yo pude sentir como Él vino a mí y tenía ese salmo en mi cabeza que llenó porque empecé a leer la Biblia. Eso también hizo el Señor. Lo primero que hizo fue darme sed por Él. Y recuerdo que esa noche había leído el Salmo 27 que dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Él no te va a abandonar.
que Él te va a recoger. Y Él me dijo en esa noche que yo nunca estuve sola, que yo no era huérfana, que Él me amaba. Yo pude sentir el amor de mi papi. Ahí pude entender la relación de amor que hay entre un padre y un hijo, cosa que yo no conocía. Aquí en la tierra yo no tenía ese ejemplo. Le quiero contar que Él se manifestó en mi vida como un padre que provee todo, porque recuerdo que cuando no había leche en la casa, cuando no había nada, de una manera sobrenatural, recuerdo, les cuento un milagro que hasta el día de hoy me conmueve. Un día llego a mi casa y no había leche, y esa noche yo recuerdo y yo sabía que no había dinero para comprar el litro de la leche para los hijos, porque yo tenía 3 criaturas en la casa. Me recuerdo que subí al dormitorio y me arrodillé y le dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a tener en la situación? Y le dije, no permitas que mis hijos mendiguen pan. No permitas que le falte nada. Y recuerdo que al día siguiente la leche estaba en la cocina. No sé de dónde vino. Yo no compré. No compró mi esposo. Yo, cuando digo que no sé, miento, porque yo sé que fue Dios el que esa noche envió a un ángel hermoso a mi casa y me trajo la provisión. En el tiempo en el que estábamos más mal, yo aprendí a amar el desierto. Y les digo esto porque muchas veces nosotros no entendemos los planes que tiene Dios para nuestras vidas, y lo que hacemos es reclamar nuestro desierto. ¿Por qué estamos así? Sí, les quiero contar que en medio de esa situación de crisis, Dios me regaló una relación con mi hermano mayor. Mi hermano mayor estaba volviendo del exterior. Él se había ido al exterior y estaba recién llegadito, y empezó a trabajar en una empresa que quedaba cerca de mi casa, cerquita. Y recuerdo que él un día me llama y me pregunta si yo estaba en mi casa. Este hermano al que yo le amo, y una de las cosas que más extrañé en el tiempo en el que vivía en la casa de mis tías era la relación con mi hermano, porque yo decía que yo había perdido a mi hermano, porque mi hermano incluso hasta apellido se había cambiado. Mi hermano vivía a 3 cuadras de donde yo vivía y nadie podía creer que él era mi hermano. Yo le decía a los vecinos, a mis amigas del barrio, él es mi hermano. Y no, él es fulano de tal, ni a tu apellido tiene, me decía. Y cuando nos veíamos así por alguna casualidad en el barrio, era ¿qué tal? Pero así de lejos, porque él estaba, al igual que yo, luchando por adaptarse a su nueva casa. Yo también, ¿verdad? Entonces, les quiero contar que cuando yo estaba en medio de esta situación bien dura financieramente hablando, mi hermano llega a mi casa a una siesta y me dice, vengo a almorzar contigo. Y yo no tenía más que una sopita y nada más, y le di eso, ¿verdad? Hablamos por mucho tiempo y recuerdo que todos los días, por muchísimo tiempo, todos los días, mi hermano al mediodía llegaba a mi portón con una provisión. Él me compraba la carne, él me compraba el pan, él me traía y me decía, vengo a comer contigo, aquí te traigo la carnecita, hacemos un bifecito y lo que sobra deja. De esa manera el Señor empezó a proveerme, y en esa provisión me empezó a regalar una relación con mi hermano que toda la vida quise. En medio de ese desierto, les quiero contar que un día, una noche, llega mi mamá a mi casa, tocan el timbre de mi casa y era mi mamá, era una noche. Yo les quiero decir que yo ya estaba en los caminos del Señor. A mi hermano, todas las siestas yo le hablaba de Dios, le quería hacer entender que tenía que volverse al Señor. Yo le quería meter a la fraternidad a mi hermano por cómo podía, y él pero no dejaba de venir. Me acuerdo que una noche llega mi mamá a mi casa y le digo yo a Fernando, es mi mamá. Yo no tenía ninguna relación con ella, para nada. Yo no quería saber nada de mi mamá. Para mí mi mamá era una persona que había marcado mi vida de la manera más negativa.
Para mí mi mamá era una persona que no existía prácticamente. O sea, cada vez que ella buscaba algo en mí era un tema financiero y eso ciertamente me dolía, pero cuando yo le daba su chequecito todos los meses cuando podía, recuerdo que le daba, pero también le hacía sentir muy mal. Le recordaba todo lo mala madre que fue conmigo. Me acuerdo que mi mamá llega esa noche a mi casa y me dice que no tiene dónde ir a pasar la noche porque se había peleado con mi padrastro y mi padrastro de vuelta le había hecho algo muy feo y no podía pasar la noche esa noche en su casa, entonces vino a mi casa y yo le dije a Fernando, ¿qué hago? Y Fer me dice, Marlene, vos sos cristiana, ya creemos en el Señor, déjale pasar. Yo les quiero contar que si yo tenía dinero, esa noche yo iba a pagar un hotel para no dejarle pasar a mi mamá a mi casa. Les quiero contar que esa noche mi mamá se quedó en mi casa. De esa noche pasaron muchos días y un tiempo antes el Señor a mí me mima y, y yo les quiero contar que a mí me encanta leer historias de la Biblia. Yo le venía leyendo a una persona, a una historia en la Biblia que es la historia de la reina Esther. Y recuerdo que yo abría la Biblia y era Esther, Esther. Yo me sabía de memoria la historia de Esther. Y yo le decía, Señor, ¿qué me querés decir con Esther? Contame, ¿qué me querés decir con Esther? Bueno, un día le cuento a una amiga de las que me enseñaron a orar, de las que estuvieron conmigo de cuando necesitaba, de las que me invitó a la reunión. Y les digo, no sé qué quiere decirme Dios con Esther. Y esta amiga me dice, Marlene, ¿cómo se llama tu mamá? Y yo le digo, Esther. Entonces me dicen, no querrá decirte, Señor, que tenés que arreglar tus cuentas con Esther. No querrá decirte, Señor, que tenés que pedirle perdón a tu mamá. Les quiero contar que en ese momento mi mamá llevaba como 20 días o 30 días ya en mi casa. Para ese momento mi mamá ya se había ganado el corazón de mis hijos. Mi hija mayor, Fernanda, le amaba a su abuela. Para mi hija, su abuela era, no sé, la juguetona, la abuela más cool. Y me acuerdo que esa noche yo cuando me dicen que Dios me estaba pidiendo que haga algo con Esther, yo le dije al Señor, Señor, vos sabés lo que yo viví, vos sabés lo que me cuesta, pero si vos me pedís ayudarme porque yo sola no puedo. Me acuerdo que esa noche entré al dormitorio donde mi mamá estaba sentada en una cama y le digo, mamá, yo te quiero pedir perdón porque yo sé que no fui una buena hija. Y en ese momento yo recuerdo que mi mamá se arrodilla, se tira al piso, en lágrimas, me dice que la que me tenía que pedir perdón era ella, que ella sabía que no fue una buena madre. Y me dijo algo que para mí marcó mi vida, yo sé que es así. Me dijo que por todos estos años que yo no viví con ella, no hubo una noche, una sola noche en la que ella no le haya pedido a Dios por nosotros. Que no hubo una noche en la que ella no se haya acostado en su pieza, en su cama, sin clamarle a Dios para que a mí me vaya bien. Que ella me pedía perdón y yo por muchos años soñaba que mi mamá venía y me pedía perdón. Y en ese momento yo les quiero contar que nos abrazamos. Hubo un momento hermoso en ese dormitorio. Les quiero contar que el Señor me regaló, porque muchas veces decimos yo no puedo perdonar y les quiero contar a aquellas personas que me están escuchando que yo sé que tienen muchas cosas que perdonar, que posiblemente al igual que a mí, su mamá le dejó, se sintió sola como yo en su adolescencia, se sintió huérfana. Les quiero contar que el perdón es una decisión, que uno tiene que dar el primer paso y dejarle a Dios que haga el resto. Cuando yo di el primer paso, Dios me regaló la posibilidad de sentir el perdón en mi corazón, pero era como que no solamente era el perdón que yo daba, sino era un perdón a mí misma, porque como yo les decía, yo nunca me quise, o sea, yo siempre me sentí mala, o sea, entonces realmente les quiero contar que Dios me estaba dando en esa decisión
una relación hermosa con mi mamá. Le estaban dando la posibilidad a mis hijos de tener una abuela increíble. Y bueno, eso les quiero contar que pasó. Al tiempo, financieramente hablando, hoy les puedo contar que pasaron los años y puedo ver la fidelidad de Dios, cómo se movió y cómo realmente Dios respalda la oración de una madre, porque mi mamá en ese momento, cuando hubo esa reconciliación esa noche, me dijo que ella no había dejado de orar por mí, y yo les quiero contar que esa oración el Señor escuchó, así que mamá, no dejen de orar por sus hijos. Hoy mi situación financiera es diferente, tenemos una empresa con mi esposo, yo trabajo con él. Eh, Hoy tenemos una empresa grande. Eh, Mi hija, que yo decía que no iba a poder pagarle el colegio, les contaba eso cuando, fatalista, yo cuando nació. Mi hija en mayo del año pasado se recibió en una universidad de los Estados Unidos con 2 carreras y la universidad pagamos nosotros. Eh, Estamos financieramente hablando muy bien. Dios nos dio absolutamente todo. Él es bueno, Él nos muestra que nos lleva mucho más allá de lo que pensamos que podemos alcanzar. Eh, Hoy tengo una relación hermosa con mis hermanos. Yo siempre quise navidades grandes, siempre soñé con pasar navidades de vuelta con mi familia. Recuerdo que después de ese ponerme a cuentas con mi mamá, vino la Navidad. Fue una Navidad hermosa, fue una Navidad que por muchos años soñé. En la mesa estábamos mis hermanos, mi mamá y mi familia. Y era algo que yo anhelaba, pero a nadie le contaba. Y les cuento esto porque les quiero transmitir la fidelidad del Padre a quien hoy le amo con todo mi corazón y es por él que hoy estoy acá hablando con ustedes. Les quiero contar que Dios conoce hasta lo más profundo, hasta esos deseos más profundos de tu corazón. Y Él te quiere cumplir. Él quiere cumplir todos tus sueños. Y es simplemente, te pide que tomes la decisión de creerle, de amarle y de confiar de que Él tiene algo para vos. Entonces yo hoy, si me permití, Iván, no sé si hablé demasiado, te pido perdón, No, no. pero no sé si me permitís, quiero regalarle, no sé cuánta gente nueva se conectó, no sé, pero quiero regalarle a esta gente nueva y a los que me están escuchando esa esperanza que a mí llegó cuando hice una pequeña, nosotros tenemos en Paraguay, decimos en los capítulos pequeña oración, y ahora digo, nada de pequeña, es lo más grande que te puedo dar, ¿verdad? Entonces, esas palabras que a lo mejor no son muchas, pero yo te garantizo que es lo que va a cambiar tu vida. Es el recibir la señal. Así que yo te animo ahora que hagas conmigo una oración que dice así: Padre Celestial, Padre Celestial, Padre en esta Celestial, noche en en esta esta noche noche yo te pido perdón. yo te yo te pido pido perdón. perdón. Te pido perdón por todos mis pecados Te pido Te perdón por pido todos mis perdón por todos mis pecados pecados y abro mi corazón y abro y mi abro mi corazón corazón y le recibo y le y le recibo recibo a tu Hijo Jesús a tu Hijo a tu Hijo Jesús Jesús como mi Señor como mi como mi Señor Señor y mi Salvador. y mi y mi Salvador. Salvador. Aquí te entrego todo, Señor. Aquí te entrego Aquí te todo, entrego Señor. todo, Señor. Te entrego mis planes, mis Te, proyectos, te entrego Te mis entrego planes, mis mis planes, mis proyectos, proyectos, para que vos hagas en ellos para para que que vos vos hagas hagas en en ellos ellos según tu voluntad. según tu según tu voluntad. voluntad. Te amo. Te Te amo. amo. Amén.